Este es el siguiente tema, las heridas del alma. Vamos a definir aquí, ¿no? La mayoría de las enfermedades son funcionales, creadas por conflictos emocionales y espirituales. Hay una minoría que depende de una falla de la máquina, es decir, del cuerpo. Dice Jorge León, un psicólogo. Es que es muy influyente en nuestra vida, en, en las emociones, en nuestra condición del alma. Muchas veces el cuerpo es influido por todo lo que sucede en nuestro intelecto, nuestras emociones. Y por eso entonces, como puede ser positivo, te impulsa, te ayuda a hacer cosas heroicas, lo que llaman adrenalina, ¿no? Por la adrenalina, por ejemplo, cuenta, ¿no?, que una persona, ese hombre o mujer, no sé, lo alzó un auto y lo volteó así, ¿no? Porque su hijo estaba aplastado ahí. Entonces, ¿de dónde sacó esa fuerza? No es del cuerpo solamente, sino que es una emoción extrema que lo llevó a hacer eso. Pero no es que ya en otra ocasión también trató de hacer y ya no tiene lo mismo. Es por eso las emociones son muy influyentes sobre nuestro cuerpo. Esto también es verdad en la vida espiritual. Muchas veces un creyente sincero que desea crecer en santidad y agradar a Dios, sin embargo, experimenta conflictos y derrotas. Por más que estudie la palabra de Dios y ora, no puede tener victoria en ciertas áreas de su vida. O le es difícil una relación armoniosa con sus hermanos en la fe. Aquí dos cosas. Son conductas que pueden estar afectando su santificación, o también las relaciones humanas con sus hermanos de la fe, puede ser la hermana de la iglesia o también en familia. Porque una de las cosas que es producto del que hemos arreglado cuentas con Dios es que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones humanas. Entonces, algunos tienen dificultad en eso, pues, porque no puedo llevarme bien con tal persona, algo así. Eso nos va a ayudar también a nosotros a poder entender dónde está el origen de esa situación, ¿no? Y seguimos. Esas situaciones, cuando no se deben a pecados no renunciados, en muchos casos se deben a heridas del alma y en otras a opresiones espirituales. Acá son dos causas pueden tener. Las heridas del alma que todavía no han sido tratadas y sanadas, o las opresiones donde aquí ya hay operación de demonios. Acá en varios, a ver, el primero hablemos. Era un joven, ¿no?, que sorprende a su madre en adulterio. Claro, ese joven amaba a su madre, tenía todo, como decir, era su vida, era su mamá, pero cuando ve esta conducta, le golpeó tanto, le dolió tanto a él que produjo una herida emocional. Ya cuando va desarrollando, avanzando en la edad, luego él seduce y viola a mujeres casadas. ¿Qué está sucediendo ahí? Ese ya es un término en la psicología, dice. Proyecta su odio a otras mujeres. Es decir, como a su mamá no le puede castigar, odiar, no quiere odiarlo, para poder amarlo, entonces proyecta su odio hacia otras mujeres. Y casadas. ¿Por qué casadas? Si fuera solamente un deseo sexual no satisfecho, podría ser también con otras señoritas, pero no, que no tienen compromiso, pero busca personas, porque vamos a decir, en cierta manera él está proyectando su odio. Uno es su odio está, no le está odiando a su mamá, sino que
de esa manera está tratando de sanar su corazón para poder amarlo. Hay algo que se ha desordenado en su ser emocional. Entonces, ya en el tratamiento hay que conocer cuando hay una enfermedad física. A ver, uno va en el doctor y el doctor no te mira y te da la receta, sino te pregunta, ¿sí o no? ¿Qué sientes? ¿Y de cuántos días? ¿Cuántos días? Y luego, si está en su alcance, ya te receta porque tú le has dado la información. Pero si no, te manda análisis. ¿Ves? Entonces, primero hay que conocer la enfermedad y luego ya recetar el antibiótico o lo que sea necesario. Así también en el ámbito emocional hay que conocer, es una conducta desordenada. ¿Cuál es el origen? Es lo primerito. Aunque a él no lo digas, a la persona que estás tratando, no lo va a decir, y ahora vamos a descubrir el origen de tu problema, ¿no? De esa conducta, ¿no? Pero en tu intención está, a través de preguntas que el Señor también te va a guiar y con el conocimiento de este curso, trata de buscar el origen de esa conducta desordenada o de esa emoción negativa o de repente también hay otras situaciones. Por ejemplo, ahora se está dando que tienen pensamientos dañinos, hacerse daño a sí mismo o dañar a otros. Cuando ven así una tijera, un cuchillo, entonces como que dice una voz, una vez me dice, agarra eso y hiere lo otro. Entonces, de eso está dando. Y entonces uno tiene que ir este, preguntando algunas cosas, ¿no? ¿Escuchas esa voz? ¿Escuchas esa voz o es un deseo que te sale en ese momento? ¿Y de cuándo? ¿Sí? ¿De cuándo? ¿Y en qué circunstancias? Y todo eso. Es que hay que ver que hay un origen para ese sentimiento negativo o esa conducta desordenada, hay un origen. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Muchos de los problemas que se está viendo ahora tienen su origen en el ser interior del hombre, porque ahí ha sido dañado. El 3, a ver, joven con heridas por relaciones homosexuales, él recibe sanidad y liberación cuando toma conciencia del perdón de Dios, de la necesidad de perdonar a cierta persona y la necesidad de perdonarse a sí mismo. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Que hay un joven que tuvo relaciones homosexuales. Muchas veces no es por, ¿cómo llaman eso? Deficiencia hormonal que están llamando, ¿no? Algunas personas dicen, no, yo estoy en un cuerpo equivocado. Yo soy hombre, pero estoy en un cuerpo de mujer. Y por eso me gustan los hombres. Uh, me gustan las damas. Las, soy un, yo soy hombre, pero estoy en un cuerpo de mujer. Entonces, biológicamente es una dama, pero dice, ama requiere una dama. Y no está solo en compañía, sino que ahí está el ámbito sexual. O sea que necesito una compañía. Cuando está diciendo, no está diciendo solo que me acompañe, me converse, algo así. Está incluido lo sexual. Y a veces no es por ese disfuncionamiento, como lo llaman, ¿no? La ciencia. Sino que han comenzado así como curiosidad acerca de lo sexual, han comenzado. Pues. O sea, imaginemos un chico
en su despertar sexual, tiene la oportunidad, ¿no?, de experimentar con otro hombre. Entonces, como es él, y se entrega a esa relación homosexual. Y como no es su naturaleza, ahí se está hiriendo, pues. Es un joven con heridas, se hiere a sí mismo. Eso puede ser el origen. Y entonces ya recibe a Cristo como Salvador personal, pero todavía tiene problemas en su vida emocional, en su conducta, podemos decir, ¿no? Y a veces busca ayuda. Pero yo, ¿por qué estoy así? Yo estoy deseoso de crecer en la vida cristiana. Ojo, esto puede decir así, él va a mostrar los síntomas, no va a expresar la enfermedad en sí. Así es, nosotros hablamos de los síntomas, me duele la cabeza, me duele el pie, el estómago, dice, ¿no? Es los síntomas. Así que él va a decir, no, porque yo soy cristiano todo, pero tengo sueños feos, pecaminosos, así, cosas malas estoy soñando. Es un síntoma. Entonces hay que buscar cuál es el origen de esos sueños. Detrás de eso, ¿no? De frente no va a decir, es que tú tienes herida de alma, sino detrás. Es que el Señor está obrando un proceso de santificación. Entonces necesitas ayuda. ¿Sí? Y esto no se hace, no es solo en una administración, ¿no?, sino que necesito comprender, conocer, ¿no?, un poco más de lo que te está sucediendo y puedo ayudarte, ¿no? Entonces, ahí es donde se conoce. De repente hay una persona que le ha agredido. En el caso de relaciones homosexuales, le ha agredido. Es un chico agredido. Entonces se ha quedado ya atado a esa persona. Siempre lo va a recordar por esa herida emocional. Y no lo recuerda con buenos pensamientos, con malos pensamientos, con dolor, con tristeza, con venganza, no sé. Entonces necesita ahí perdonar. Y otro puede ser la necesidad de perdonarse a sí mismo. Entonces dice, pero ¿por qué yo estuve ahí? ¿Por qué me quedé en esa casa? Yo tengo la culpa, dice, ¿no? ¿Y por qué comenzamos a hablar así de cosas naturales y luego fuimos a hablar de cosas sexuales? Y ahí fue el problema. Se echa la culpa de todos. ¿Por qué yo, siendo la víctima, pero se echa la culpa? Entonces ahí necesita también perdonarse a sí mismo. Todo esto es un proceso de sanidad de las emociones. Y vamos a ver nuestra mente. A ver, esta ilustración dice, nuestra mente tiene estos 3 niveles. Consciente, 15%. Subconsciente y luego el inconsciente es el 85%. Eso. Ya. A ver, ¿qué es el consciente? Lo consciente es aquello que sabe con claridad, que podemos reconocerlo libremente. Es con este 15% donde nos movemos, actuamos, hacemos las cosas con naturalidad. No necesitas ningún esfuerzo mental y haces las cosas natural, ¿no? Por ejemplo, el chofer es un buen ejemplo que yo uso. Él está manejando y está conversando con el pasajero. Él no piensa, ahora me toca hacer un cambio, voy a pasar de primera a segunda, a tercera, ¿no? Él ya lo hace habitualmente. Entonces, ese es nuestro nivel consciente, los conceptos que usted maneja sin necesidad de esfuerzo. También es en el área profesional, puede ser. Nosotros los pastores, por ejemplo, en el área de la Biblia,
puedo recordar muchos pasajes bíblicos sin mucho esfuerzo. Eso es el 15%. Pero luego está el nivel subconsciente. Aquí nos dice, es el dominio de las emociones y complejos en oposición al reino consciente de la razón. En el subconsciente suelen reinar pensamientos, sentimientos y deseos egoístas, mientras que en lo consciente suelen predominar las tendencias de carácter social. Así, con lo consciente uno es bueno, atento, solidario con otro, estás listo a ser generoso, ¿no? Pero en el subconsciente está pensando más en sí mismo. Ese es el asunto. Esas emociones y complejos es que está pensando en sí mismo, ¿no? Y cuando no reconoce, por ejemplo, sus temperamentos, ¿y por qué soy así? ¿Y por qué soy así? Dicen. Yo quisiera ser como otras mis compañeras, ¿no? Ellos hablan así, tranquilos, salen adelante, ¿no? Para mí es difícil. Está pensando en sus emociones o complejos, ¿no? Y eso va a afectar ya a su nivel consciente. De todas maneras, afecta. O sea, nuestra mente funciona como un todo, pero la conducta es el resultado, pues, de lo que tenemos guardado en nuestra mente. O sea, no es solo del 15%, sino lo que está guardado en el nivel subconsciente. En el nivel subconsciente están algunos conceptos, teorías, ¿no? Que los recuerdas con un poco de esfuerzo. ¿Vale? Eso es lo que usted estudia, entonces ya para el examen, ¿no? Y tengo que repasar. Y en el momento del examen te acuerdas con un poco de esfuerzo. Y ese subconsciente también en el tratamiento de sanidad, ¿no? Del alma, el consejero tiene que aprovechar, usar esa capacidad. Entonces le hace recordar. En psicología, mi hijo como es psicólogo, hablan, dice, de 5 años atrás, entonces ¿en qué has estado trabajando? Algo así. Es una técnica. Luego dice, 10 años antes, ¿cómo eran las cosas? Así le va llevando. Y en ese proceso él está recordando hasta que llega ya en su etapa de niñez, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando? Información en el subconsciente. Y la persona lo recuerda. Lo recuerda. Entonces, ¿cuál fue la primera vez? Y entonces, ¿cómo fue tu vida familiar? Algo así. Están tratando un asunto laboral, pero de repente le pregunté, ¿y tu vida familiar? Porque él está buscando información en el subconsciente. Y el aconsejado va a recordar con un poco de esfuerzo. Yo le hago la práctica a los alumnos, les digo, a ver, dime una escena de tu niñez, lo más, lo más antes posible. Yo tengo una escena de mi niñez, una escena feliz y una escena triste de mi niñez. Pero no recuerdo todo lo que sucedió en ese año, ni todo el drama, que es solamente un poquito. Ese es el nivel subconsciente. Me he recordado a través de la conversación con mis padres y todo, y entonces ahí volvió ese recuerdo. Ahí está guardado. Y el inconsciente, este es el último. El inconsciente es el reino de pensamientos incontrolados. Esto es terrible, pues, que no recordamos en absoluto, pero están activos. Ese es
¿cómo se llama? Lo complejo del ser humano. Pues. Estamos hablando de nuestra mente, ¿no? En el inconsciente están guardados todo, todo lo que ha sucedido en tu vida, desde el que estabas en el vientre de tu madre, porque el, el cerebro guarda los recuerdos, todo. El bebito percibe sentimientos, percibe ambiente que está, en qué ambiente está. Por ejemplo, el rechazo a un bebito se va a notar en la conducta posterior. Hay todo un libro que habla del rechazo, se va a notar en una conducta. Pero ese rechazo muchas veces está guardado en el inconsciente. Ahí está. Pero hay una expresión ahí, como aquí estamos diciendo, ese 85% influye en tu conducta, entonces está guardado ahí y él mismo no sabe por qué las cosas son así, por qué soy así, o tiene una conducta, vamos a decir así, constante, dañina puede ser, o que le están limitando también. De repente no es tan violento, agresivo para otros, pero a él le está limitando ese pensamiento inconsciente. Entonces ahí se necesita bastante tiempo y manejo de este tema, ¿no? Para poder reconocer eso, ¿no? La persona que le está aconsejando tiene que tratar de conocer eso y le ayuda a interpretar ese pensamiento incontrolado que llaman, le ayuda a interpretar ese pensamiento. Mejor dicho, le da una nueva interpretación y ahora él va a ser consciente. Decir, el que está echando es la culpa a sí mismo, ¿no? Pues dice, yo, pero ¿por qué hice esto? ¿Pero por qué hice? Ahí está martirizándose. Entonces le va a ayudar el consejero a interpretar de una manera diferente, ¿no? Ahí vamos a usar el versículo de la Biblia, experiencias, también nosotros mismos que hemos pasado, puede ser de ayuda. Hay que hablarlo en forma limitada, si fuera necesario. Pero tenemos en la Biblia bastantes recursos para tratar. Pero hay que recordar así, aceptar que tenemos guardado en nuestro nivel inconsciente todo lo que nos ha sucedido y nos está afectando en nuestra conducta, en nuestras reacciones. Y ahí es la obra ya del Espíritu Santo, porque estamos hablando de santificación, ¿eh? Todo esto es santificación. Ahí es la obra del Espíritu Santo también que santifica, ¿no? Haber dicho de otra manera, más eclesial, puedo decir, más relacionado con la iglesia, en nosotros a veces hay asperezas que no nos ayuda a establecer buenas relaciones con otras personas. Y entonces, pero no somos conscientes de esas asperezas. Y lo decimos, hablamos, nos portamos de esa manera. Pero son asperezas en nuestro ser interior o nuestro carácter. Y eso nos dificulta. Pero en nuestro nivel consciente, nosotros lo interpretamos y decimos, no, pero es que esa persona, pues, no, ¿cómo decir? No, yo quería tratarle bien, hacer este negocio, todo, pero no me demostró confianza. Pues, me demostró que no maneja bien el tema. Está defendiéndose, pero ahí está su aspereza está mostrando. No reconoce en él, sino en otros. Y en la vida familiar, ¿cómo es? Que el esposo busca que la esposa cambie. Y la esposa busca que el esposo cambie. Y entonces vamos a entenderlo mejor. Pero la otra persona tiene que cambiar, ¿ves? ¿Y por qué no es?
si no, de repente en mí hay algo que no estoy haciendo bien, está tratando su aspereza. En mí, yo quiero mejorar, ¿no? Para llevarnos bien aquí en familia, en casa, ya, ¿ves? Es bien difícil, pero el consejero tiene que llevarlo a eso, pues, a poder reconocer esa aspereza y le dicen, vamos a hacer, hay tratos ya, pues, vamos a hacer un acuerdo o ejercicios, así, ya. Usted va a hacer esto y usted va a hacer esto, y eso va a ayudar a tratar esa aspereza, pero que está bien guardado en el inconsciente. Entonces, ya, ¿está comprensible hasta ahí? Sí, pastor. Ya. Consciente, subconsciente, inconsciente. Aquí. Los trastornos de personalidad y muchos conflictos en los creyentes se deben a traumas en las diversas etapas de la vida. Nada se olvida, la mente es como una inmensa grabadora. Todo lo que hemos dicho, de lo que hablamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído y vivenciado, lo tenemos adentro. Está vivo y tiene poder. Por tanto, se expresa y a veces nos traiciona. Cuando nos convertimos, la influencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios modifica mucho de los valores y conceptos de nuestro consciente. También empieza a sujetar al nivel subconsciente y en la medida que avanzamos en nuestra entrega a Cristo. Se trata de rendirnos a su señorío. De modo que somos sanados y santificados hasta el nivel inconsciente. Eso es lo lindo. Cuando la santificación avanza hasta el nivel inconsciente, quiere decir que está tratando con las asperezas de nuestro carácter, ¿no? Pero hay otras heridas que pueden permanecer abiertas, traumas guardados en lo profundo del inconsciente, que afectan la vida consciente del creyente, por lo cual su vida espiritual y su crecimiento en santidad son afectados. Estos son las neurosis en el lenguaje psicológico, ¿no? Y ahí tenemos la promesa. Este texto tenemos que manejar, Lucas 4:18. Bien, bien efectivo es cuando tratamos de aconsejar a las personas. El Señor Jesucristo, así como sana las dolencias del cuerpo físico, también puede y quiere sanar ese tipo de dolencias, o sea, las heridas emocionales. Y dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Primero, dar buenas a los pobres, esa es la evangelización. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Luego dice, sanar a los quebrantados de corazón, esta es sanidad del alma. Luego, pregonar libertad a los cautivos, esto es libertad del poder del pecado. Cuando uno se convierte, queda libre de esa atadura del pecado. ¿Y por qué? Porque ya Jesús venció en la cruz del Calvario a este poder del pecado. Y vista a los ciegos es sanidad física. También creemos en eso. Y poner libertad a los cautivos, esto es liberación de opresiones malignas. En esto también hay diferentes posiciones. Algunos dicen que los cristianos ya el demonio no les fastidia, ¿no? Porque Cristo es su Señor y todo eso. Eso también vamos a hablar en este curso. Algunas personas cristianas necesitan liberación de opresiones malignas. Te adelanto un poco, ¿no? Que un cristiano tiene a Cristo en su corazón y eso hay que explotar bastante. El testimonio del Espíritu Santo que nos da que somos hijos de Dios. Cristo, un día tú le dijiste a Cristo, te recibo como mi Salvador. Jesús ha venido a vivir en tu corazón. Y en un ser humano no puede haber dos espíritus malos. Hay lugar solo para uno. Entonces,
el dueño de tu corazón es Jesucristo. Punto ahí, en eso, ¿no? Pero el enemigo es espíritu y él puede afectar cualquier parte de tu cuerpo o de tu alma. Entonces de ahí produce opresiones. Entonces eso es lo que tenemos que tratar. A ver, el ladrón que se arrepintió y murió al costado del Señor Jesucristo, ¿cuántas heridas de alma habrá tenido? ¿Cuánto que enmendar, cuántas viudas o mamás así de poco ingreso económico le habrá robado su alimento? Ha dejado de hambre una familia. Eso pesa sobre su conciencia. ¿Y cuántas cosas malas habrá hecho metiéndose en el mundo del ocultismo? Pero se fue al cielo. ¿Saben por qué? Porque la salvación es por gracia. Pero la santificación tenemos que vivirlo en esta tierra. Y por eso entonces necesitamos sanidad del alma y a veces liberación de opresiones malignas, porque son pecados que han producido ya cautividad en esa persona. Y el Señor está listo a orar, pero en el terreno de santificación hay que hablarle, no de salvación. No es para que sea salvo, no. Primero hay que decir, ya eres salvo por Jesucristo. Eso hay que reafirmarlo. Es una fortaleza para su fe, va a ser que Él es hijo de Dios, tiene el Espíritu de Dios, el Padre tiene buena voluntad para Él. Pero este problemita vamos a superarlo con la ayuda del Señor. Pero tienes que tener un nuevo conocimiento. Una nueva verdad va a penetrar en tu mente y en tu corazón y con eso vas a vivir tranquilo, feliz con el Señor. Entonces vamos a usar este texto, vamos a usar bastante cuando así aconsejamos situaciones problemáticas. Bien, hasta aquí hemos avanzado